Hola, en este video vamos a hablar acerca de los límites. Primero que todo, tenemos que saber qué es un límite. Un límite es el valor al cual se aproxima una función a medida que el valor de x se aproxima a cierto punto. Por ejemplo, en la gráfica de esta parábola, podemos ver que el límite cuando x tiende a 0 es efectivamente 0. ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, pues los límites tienen varias propiedades y funcionan de forma bastante intuitiva. Acá podemos ver que con los límites se pueden hacer varias operaciones que son, por ejemplo, el límite de una función x cuando x tiende a a más el límite de una función g cuando x tiende a a es igual a el límite de la suma de las funciones. También funciona así con la resta, con la multiplicación, con la división y también con la potenciación, como veremos luego. Esas propiedades sirven para las formas indeterminadas. Las formas indeterminadas son aquellas que no tienen un solo valor, ya que hay diferentes formas que llevan a esto. Por ejemplo, en el caso de 0 sobre 0, se puede obtener esto como x sobre x, pero también como x sobre x cuadrado, y en esos casos el límite es diferente. Vamos a ver a continuación diferentes métodos para la resolución de límites con formas indeterminadas. Por ejemplo, esta es una forma indeterminada de la forma infinito sobre infinito, porque cuando x tiende a infinito, 7x a la quinta tiende a infinito, 21x a la quinta también tiene infinito. Y también hay otros términos que pueden tender a infinito o a menos infinito. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como es en infinito, el término con x a la quinta va a ser mayor que el término con x a la cuarta, con x a la tercera, con x a la segunda y sin x. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ignorar esos términos y nos quedamos únicamente con los que contienen x a la quinta, que en el caso del numerador es 7x a la quinta y en el caso del denominador 21x a la quinta. Podemos realizar la división y entonces obtenemos que simplemente es 1 sobre 3. Este otro método, que vamos a llamar método de factorización, nos va a servir para resolver indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Por ejemplo, en este caso tenemos límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado menos 16 sobre x cuadrado más 2x menos 24. Si ponemos el valor de x igual a 4 en esta ecuación, vamos a obtener 16 menos 16, que es 0, sobre 16 más 8 menos 24, que es 0. Lo que vamos a hacer, como el nombre del método lo indica, es factorizar esta expresión y obtendremos x más 4 por x menos 4 sobre x más 6 por x menos 4. Entonces podemos dividir por x menos 4, es decir, simplificar acá estos dos términos y cancelarlos, y obtenemos el límite cuando x tiende a 4 de x más 4 sobre x más 6. Lo que podemos hacer es en esta función poner el valor de x igual a 4 directamente y obtendremos 8 sobre 10, que es igual a 0.8. El siguiente método se llama método de la división. Es similar al método de la factorización, pero para cuando factorizar es difícil. Por ejemplo, en este caso, límite cuando x tiende a menos 3 de 2x al cubo más 7x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Lo que hacemos acá es directamente plantear la división y obtenemos esto. Pues como se puede ver, de aquí a acá apareció mágicamente un término con 0x. Esto ocurre porque para efectuar la división el polinomio debe estar bien ordenado y debe tener un término con cada grado de x. Bien, ahora para efectuar la división lo que debemos hacer es dividir el término con mayor grado de x del numerador entre el término con el mayor grado de x del denominador. En este caso deberíamos obtener 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Y al multiplicar x más 3 por 2x al cuadrado, lo que deberíamos obtener es esto, 2x al cubo más 6x al cuadrado. Como en la división normal, lo que vamos a hacer es restar lo que llevamos desde antes y a eso restarle el resultado que obtuvimos en esta multiplicación. Entonces al restar, 2x al cubo menos 2x al cubo es 0 y 7x al cuadrado menos 6x al cuadrado es x al cuadrado. Repetimos el procedimiento con el siguiente término. X al cuadrado sobre x nos debería dar x.
Lo que hacemos entonces es bajar este término, como haríamos en la división normal, y restarle el resultado que obtenemos acá. X al cuadrado menos X al cuadrado es 0 y 0x más 3, menos más 3x es igual a menos 3x. Bajamos el menos 9 y tenemos esto. Ahora, menos 3x sobre x nos debe dar menos 3. Multiplicamos menos 3 por x más 3. Acá podemos observar que los resultados son iguales. Y como son iguales, podemos afirmar que esto da 0. Ahora bien, lo que debemos hacer es reemplazar en esta expresión el valor de menos 3 y obtenemos 2 por 9, 18, más menos 3 es igual a 18 menos 6, que son 12. El siguiente método es llamado método de aproximación trigonométrica. Sirve para límites de funciones trigonométricas cuando x tiende a 0. Lo que hay que saber de este método es que cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1 y el seno de x tiende a x. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es usar la definición de tangente de x como seno de x sobre coseno de x. Entonces obtendremos 3 seno de 2x sobre coseno de 2x sobre 4x como equivalente a esta expresión. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar nuestra aproximación y obtendremos que esto es equivalente al límite cuando x tiende a 0 de 3 por 2x sobre 1 sobre 4x. Y se puede decir de esto que ¿por qué es válido si esto no es x sino que es 2x? Pues la razón por la cual esto es válido es porque cuando x tiende a 0, 2x también tiende a 0. Podemos aplicar la propiedad de límites haciendo que el límite cuando x tiende a 0 de 2x es igual al doble del límite de x cuando x tiende a 0, es decir, 2 por 0, y eso nos da nuevamente 0, por tanto 2x también tiende a 0 y es válida la aproximación. Resolviendo esta fracción compuesta, vamos a obtener el límite cuando x tiende a 0 de 6x sobre 4x. Y al realizar esta operación vamos a recibir el valor de 3 medios o 1,5. El siguiente método es válido para las indeterminaciones de la forma 1 a la infinito. Vamos a introducir el concepto del número de Euler, que es aproximadamente 2.2, y es el límite cuando x en comillas, ya verán por qué en comillas, tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x comillas elevado a la x comillas. Y lo pongo en comillas porque x puede ser cualquier expresión, no necesariamente solo x. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta gráfica las diferentes gráficas de las funciones. Por ejemplo, 1 más 1 sobre 6x elevado a la 6x tiende a esta línea, que ya se puede ver que es e. 1 más 1 sobre x cuadrado a la x cuadrado también tiende a la línea. Y 1 más 1 sobre 34 pi cuadrado x a la quinta sobre 34 pi cuadrado x a la quinta también tiende a e. Se aproximan a ella a diferentes velocidades, pero todas tienden a e cuando x tiende a infinito. Un ejemplo para aplicar este método es el siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 sobre x elevado a la 5x más 3. Como vimos anteriormente, la forma que tiene no es 2 sobre x, es 1 sobre x. Por tanto, debemos pasar este 2 a un 1 sin alterar este 1. Lo que vamos a hacer es entonces pasar el 2 al denominador. De la siguiente manera. Y aquí se puede ver que hubo un cambio. ¿Por qué hubo un cambio en la potencia? Pues porque tenemos que expresar esta expresión, 5x más 3, en función de x sobre 2. Lo que yo hice fue que x sobre 2 por 10 es 5x. Y al sumarle 3 se obtiene 5x más 3. Luego podemos usar las propiedades de la potenciación para decir que esto es equivalente a 1 más 1 sobre x sobre 2 elevado a la x sobre 2 por 10 multiplicado por 1 más 1 sobre x sobre 2 a la tercera. Pero esto, como x tiende a infinito, es igual a 1.
ya que este 3 no tiende a infinito. Podemos quedarnos con este término. Y por las propiedades de la potenciación, sabemos que como esto es igual a e y está multiplicado por 10, es lo mismo que e elevado a la 10.